Y si te dijera que el mejor combo que puedes comprar no es un combo, en este vídeo te voy a contar por qué este pequeño cabezal y esta pequeña pantalla son la mejor combinación que puedes comprar si buscas un pequeño equipo de amplificación. Así que venga, vamos adelante. Para ponerte en situación, ya tengo dos pantallas de la serie Pro y el cabezal de 600 vatios, que por cierto, te lo traeré todo al canal muy pronto. Pero buscaba algo mucho más portable para pequeños ensayos, para conciertos en los que necesito poca potencia. Así que fui a la pantalla más pequeña de la serie Gnome para combinarla con el pequeño cabezal que ya tengo de 200 vatios, que por cierto, a menudo lo utilizo con las pantallas grandes y tela la potencia que da. Si te estoy afirmando que este es quizá el mejor combo entre comillas que puedes comprar, va a ser inevitable hacer alguna comparativa con otros combos que he tenido y contarte un poco la experiencia. Por precio, tenemos dos combos que están muy cerca. Por debajo, 40-50 euros, tenemos el Rumble 40, también de 10 pulgadas, que da 40 vatios únicamente. Ojo, son 40 vatios que rinden bastante. Y un poquito por encima en precio tenemos el Markbase 801, que también es un combo que ganaría en compacidad, ya que es un combo muy pequeño, pero también tiene ciertas limitaciones. En cuanto a sonido, este conjunto de Warwick suena muy natural, no intenta disimular en absoluto que son 10 pulgadas. Eso tiene sus limitaciones, es decir, no es un combo que suene espectacular, no te conectas y dices, wow, suena increíble. De hecho, si lo comparas con el Rumble 40, que tiene un sonido mucho más redondo, más vintage, seguramente dirás, ostras, tiene más cuerpo el Rumble. Pero claro, es un cuerpo que está muy enmascarado. Y eso cuando estás tocando con gente lo notas. Ese sonido no acaba de penetrar en la mezcla porque es un sonido un poco falseado, entre comillas. Falseado también el del Markbase. Markbase no es una compañía que se caracterice por la neutralidad, por la transparencia. Es un combo que suena muy bien, sobre todo para el tamaño, pero bueno, tiene unas limitaciones muy serias en cuanto a ecualización, ya que tiene únicamente dos filtros, cuyo resultado, bueno, no acaba de ser del todo natural. Tiene una salida de DI que está muy bien y le puedes conectar otra pantalla, aunque bueno, el rendimiento sea bastante escaso igualmente. Son combos, ojo, que están muy bien. Pero tenemos 40 vatios en el Fender y tenemos, creo que reales, unos 35 en el Markbase, comparado con 130-200 vatios, más o menos por el mismo precio. Así que bueno, creo que los datos hablan por sí solos. Te voy a enseñar unas imágenes de cómo suelo llevar yo este pequeño combo. Lo primero es que el cabezal te cabe en la funda de abajo, por lo tanto te puedes olvidar del cabezal. Y la pantalla, pues el cable de interconexión, si te fijas, puede quedar totalmente disimulado. Tiene el regulador de Twitter, como puedes ver, y una apertura trasera superior.
En resumen, tanto si tienes ya un equipo grande de amplificación y necesitas pues algo mucho más portable, como si te estás planteando un pequeño combo para practicar en casa, creo que la versatilidad extra que te da este equipo merece muchísimo la pena, te puede solucionar pues muchas más papeletas, muchas más situaciones en las que un pequeño combo te verías más limitado y aquí pues evidentemente tienes ciertas limitaciones. Es una pantalla de 10 pulgadas y son 130 vatios o 200 vatios, pero las limitaciones son muchas menos en comparación con la competencia. Así que bien, espero tus comentarios, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.